Buenos días, ¿me escuchan? Confírmenme, ¿me llegan a ver? Hola, hola, escriban por el chat si me llegan a ver, si me llegan a escuchar. A ver, confírmame, dame feedback, dame contenido. Sí se escucha, profe. Hola Fabri, hola Quispe. A ver, un momentito, voy a ponerle subir la diapositiva. Bueno chicos, comenzamos entonces, ¿ya? Confírmenme si se llega a ver la diapositiva o se ve otra cosa. A ver, Sí se ve, profesor. listo chicos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Cuéntenme, con confianza. ¿Qué tal le han pasado? ¿Cómo está ahí su visita? Eh, ¿Cómo está su vida acá en el centro pre? ¿Cómo lo ven? ¿Difícil? ¿Complicado? ¿Fácil? ¿Se les está haciendo un mundo o no hay problemas ahí? Cuénteme, chisméeme. ¿No? ¿No quieren chismear? ¿No quieren chusmear ahí? Bueno, chicos, vamos a comenzar entonces, ¿ya? Bueno, hoy ya terminamos el capítulo de geografía matemática. ¿Te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando sobre geografía, sobre líneas imaginarias? Y bueno, te decía que esta primera parte forma parte de lo que llamamos el capítulo de geografía matemática, porque de una u otra manera la representación del espacio tiene que ver con la ciencia matemática, más que todo por el tema de cálculos, ¿no? Y predicciones que obviamente teníamos como base en la parte del cielo, ¿no? Que teníamos en este caso en la parte del cielo. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Confírmeme. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿De acuerdo? Sí, ¿Estamos profe. claros? Sí, listos. Ya, entonces, ya la próxima semana estaríamos empezando el capítulo de geografía y física y para cerrar hoy día nos toca hablar sobre, en este caso, la cartografía. ¿Qué cosa es la cartografía? Bueno, la cartografía es una ciencia, es una técnica y es un arte, ¿sí? Ciencia, técnica y arte. Porque es ciencia por el objeto de estudio que es la representación del espacio terrestre, eh, técnica por toda la serie de operaciones, procedimientos que vamos a realizar y arte porque obviamente es la manifestación que tiene el hombre en torno a qué, en torno a su espacio, ¿de acuerdo? Es la expresión, ¿no? Dado que acuérdate, desde tiempos remotos no había GPS, no habían satélites y no había todo el tema de la tecnología que permitiese, obviamente, hacer un levantamiento fidedigno, preciso, obviamente, sobre la superficie. Entonces, todo lo que hemos levantado, como te comentaba al inicio, era en base a cálculos matemáticos y dentro de estos cálculos, obviamente, entraba a tallar también el tema de las líneas y círculos, que las líneas y círculos imaginarios. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ahí como vemos en la diapositiva, estamos hablando que es un conjunto de estudios, operaciones científicas, porque hay todo un método, científicas y artísticas, así como técnicas que intervienen en la elaboración, análisis y utilización de representaciones cartográficas, que vendrían a ser las representaciones de la superficie terrestre. Dentro de las representaciones cartográficas tenemos tres que son importantes, mapas, cartas topográficas y en este caso los planos. ¿De acuerdo? Obviamente la mejor representación que vamos a tener es el globo terráqueo, porque es la forma fidedigna de la Tierra, pero el problema del globo terráqueo se remonta a más que todo un tema de información. La información que me muestra un globo terráqueo es una información muy genérica, ¿de acuerdo? Es muy genérica la información que me muestra consigo, en este caso, un globo terráqueo. Sí, es una información muy genérica. Y obviamente genérica debido a qué cosa, debido al espacio que obviamente va a levantarse. Entonces, vamos a decirlo así, en la época antigua, ¿sí? Muy antigua, ¿de acuerdo? Digamos un siglo XVIII para atrás, ¿no? 19 para atrás, tener un globo terráqueo era como tener un Google, ¿no? Porque como te digo, tenías obviamente una fiel representación, en este caso, del espacio terrestre, ¿no? De la Tierra, la forma real, en este caso, de la Tierra. Pero
pero como te digo, ya con el tiempo, pues necesitábamos un poco más de precisión, un poco más de información, entonces necesitábamos estos documentos de superficie plana como los mapas, las cartas y en este caso los planos, ¿no? Que ya son representaciones obviamente de determinado espacio. Ahora, la cartografía obviamente va a tener grandes avances y un gran desarrollo obviamente como disciplina y posteriormente como ciencia. ¿De acuerdo? Tanto así, vamos a ver los principios del ruso Stalikov, el cual es lo que pasa. Stalik, es Salikov, sorry, Stalikov, Salikov, ¿de acuerdo? ¿Qué, qué pasa con estos principios? Obviamente, vamos a decirlo así, son las bases para la elaboración de documentos cartográficos y empezaríamos con la base matemática, que estos principios, escuchen bien, están relacionados con los elementos cartográficos o elementos de un mapa. En este caso, la base matemática estaría relacionado con las proyecciones. ¿De acuerdo? Sí, está relacionado en este caso con el tema de las proyecciones. ¿Sí? Y obviamente vamos a ver ahí dentro de este tema de las proyecciones lo que sería geometría, trigonometría, ¿no? Coordenadas, escalas, en este caso cartográficas, ¿no? Obviamente ahorita vamos a hablar un poco sobre las escalas. La representación, en este caso cartográfica, está relacionada ¿con qué? Con los símbolos convencionales, que en otras palabras vendría a ser la información que contiene la representación. Entonces, en esta representación vamos a colocar un conjunto de signos, símbolos y colores que me van a brindar consigo información de ese lugar que estoy representando. Y por último, tenemos la generalización cartográfica que está relacionado al tema de las escalas. ¿Y por qué está relacionado al tema de las escalas? Porque la generalización va a tener que ver con el tema de la reducción, ¿sí? Con el tema de la reducción de la representación. Mientras yo tenga una mayor área, obviamente quiero representar, voy a tener que reducir en mayor qué cosa, en un mayor nivel, ¿de acuerdo? Entonces, pero cuando reduzca más esa área, la información que voy a contar es más escasa, ¿sí? La información con la que voy a contar sería en este caso mucho más que, sería mucho más en este caso escasa, ¿de acuerdo? Sería mucho más en este caso escasa, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere el tema de la generalización, tiene que ver un poco con el tema de la reducción y el contenido de información que vamos a ir viendo relacionado pues con tanto la base matemática, tanto relacionado como los símbolos convencionales o lo que llamamos la representación cartográfica. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo está claro? Confirmen por el chat. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad? ¿Ninguna? ¿Todo está claro hasta ahí? Confirmen. ¿Alguna pregunta, alguna Claro, duda? profe. Listos. Continuamos entonces y nos vamos ahora a lo siguiente. La tecnología aplicada en este caso a la cartografía. Para que te des cuenta, como te decía, antiguamente el tema cartográfico se sostenía en base a los cálculos matemáticos, cálculos geométricos, aritméticos. También podríamos decir un poco el tema de los cálculos trigonométricos, ¿no? Entonces, mucho el tema de proyecciones con los astros, que son en este caso la referencia. ¿Sí? Pero conforme obviamente ha ido evolucionando la cartografía, ha ido evolucionando un aspecto muy importante que es el tema de la precisión, ¿sí? Es un tema muy importante que es el tema en este caso de la precisión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya para la Edad Media, te lo comentaba, obviamente en el mundo, ¿qué cosa? En el mundo oriental, ¿sí? En el mundo oriental, ¿de acuerdo? En el mundo oriental, ya en el mundo, en este caso oriental, dígase el lejano oriente o dígase en este caso el mundo árabe, ellos siguieron en este caso avanzando, en este caso en el tema cartográfico, pero le fueron comenzando a introducir consigo qué cosa. Le comenzaron a introducir obviamente una serie de instrumentos, desde las famosas brújulas, de los astrolabios y entre otros, ¿no? Para poder consigo, vamos a decirlo así, aumentar la precisión en el cálculo y en la representación cartográfica. Entonces, ¿qué cosa va a suceder? Lo que va a suceder es lo siguiente, chicos. Lo que va a suceder consigo en este caso es lo siguiente.
que ya para la Edad Moderna, obviamente estos inventos fueron traídos de Europa, se siguió avanzando, ¿no? Lo vimos la semana pasada un poco y ahora lo vamos a ver de nuevo con el tema de la escuela portuguesa. Y ya para el siglo XIX prácticamente estos avances fueron pues muy considerados, el nivel de precisión y levantamiento terrestre fue mayor, pero para el siglo XX vamos a tener consigo grandes avances, ¿no? Y estos grandes avances por el desarrollo consigo de qué cosa, en este caso de tecnologías. ¿Cómo qué tecnologías? Empezaríamos con el tema de las fotografías que aéreas, ¿de acuerdo? Sí, el tema de las fotografías aéreas. ¿No? Que consistía, gracias al invento del avión, en simplemente, ¿qué cosa? Agarrar consigo, ¿de acuerdo? Agarrar consigo, ¿sí? Agarrar consigo un avión, en la panza del avión, colocarle, ¿de acuerdo? Colocarle, en este caso, lo que sería, ya, lo que sería, ¿sí? Lo que sería, obviamente, una cámara y empezar a, ¿qué cosa? Empezar a hacer consigo estos levantamientos, ¿no? ¿En base a qué? A fotografías. Es lo que llamamos el sistema aerofotogramétrico, ¿de acuerdo? Es lo que llamamos el sistema que, el sistema aerofotogramétrico. ¿Y en qué consiste el sistema aerofotogramétrico? Como te digo, es tomar fotografías ¿no? Aéreas. Primero, haciendo lo siguiente, llevando consigo a los cardógrafos a la cancha, a la superficie, y, como te digo, colocando, como te digo, puntos referenciales, ¿no? Para, obviamente, luego de tomar las fotografías, hacer consigo, obviamente, el revelado de estas fotos, llevarlos a un laboratorio y empezar a hacer el levantamiento cartográfico. ¿Qué cosa? El levantamiento cartográfico respectivo. ¿De acuerdo? Ya mediados, la segunda mitad del siglo XX, ya con el boom aeroespacial, empezó a levantarse lo que se llamó la percepción remota o teledetección, que acá ya tiene que ver con el tema de los satélites, en los cuales hacen un barrido de la Tierra y en base al rebote de ondas van haciendo levantamiento de información constantemente. Esto ya para, vamos a decirlo así, la parte final del siglo XX, vamos a trabajar los famosos SIC, los sistemas de información geográfica. Y en el tema de los sistemas de información geográfica, vamos a hablar que son softwares, ¿no? Son softwares que ahora están pasando a ser aplicaciones. Y estas aplicaciones ahora con el tema de la CIA están, ¿qué cosa? Evolucionando y se están volviendo todavía una herramienta más de soporte para el tema cartográfico, para el tema, como te digo, de la precisión. Inclusive son en este caso herramientas que nos permiten tener levantamientos en tiempo real. Por ejemplo, el Waze, por ejemplo, el Google Maps son este tipo de herramientas de sistema de información geográfica que, como te digo, ahora el tema de la inteligencia artificial lo anda consigo, ¿qué cosa? Lo anda complementando. Ahora, eh, la semana pasada creo que yo te comenté que tanto lo que era la geodesia, tanto lo que era la cartografía y tanto lo que era el tema de la topografía, para algunos decían que eran ciencias que estaban en extinción debido, obviamente, al avance tecnológico y al uso de qué cosa, de todas estas herramientas que estamos teniendo. Pero en realidad no están en la extinción, ¿no? ¿De acuerdo? Sino que más bien gracias a estas herramientas, ¿de acuerdo? Han ido consigo mejorándose, han ido, digamos, no perfeccionando, pero sí aumentando el detalle y el tema también de la información de lo que estamos representando en el espacio, ¿de acuerdo? Entonces, eso es prácticamente la tecnología aplicada actualmente, ¿no? Como te digo, ya la IA prácticamente está acelerando más el tema de qué cosa, el tema de los sistemas de información geográfica. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? ¿Todo está claro? Confirmen. Los escucho. ¿Alguna pregunta, alguna duda? A ver, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Chicos, ¿todo está claro? Confirmen. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, profesor. Todo claro. Muy bien. Entonces, vamos a ver consigo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y vamos a ver consigo ahorita un video, ¿de acuerdo? Un video sobre el tema de qué cosas, sobre el tema de, obviamente, el desarrollo de la cartografía, y ahí nos vamos a
meter ahorita al tema de conocer los principales documentos, en este caso cartográficos, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a poner el video por acá. Desde los tiempos más remotos, el hombre ha intentado representar el territorio sobre el que vive o se desplaza. Una consulta, si llega a ver el video, ¿se escucha? A ver, confírmeme. Si llega a ver el video, ¿se escucha? Sí, profe. Sí, Listo, profesor. continuamos entonces. Los itinerarios y relatos de viajeros antiguos y medievales, llenos de inexactitudes y distorsiones, fueron perfeccionados por los marinos ibéricos hace ahora unos 500 años. Desde finales de la Edad Media, los mareantes portugueses y españoles supieron integrar las técnicas y conocimientos náuticos atlánticos y mediterráneos, así como desarrollar nuevos tipos de buques y sistemas de navegación, que les permitieron enfrentarse a los enormes espacios oceánicos muy por delante de las demás naciones europeas. En el increíblemente corto espacio temporal de 30 años, los pueblos atlánticos de la península ibérica fueron capaces de dar por primera vez la vuelta al mundo y descubrir las verdaderas dimensiones del planeta Tierra. La cartografía, la ciencia de hacer mapas, no solo fue uno de los instrumentos que hizo posible tamaña revolución en la idea que el hombre tenía de la realidad y de sí mismo, sino que constituye el más acabado y expresivo testimonio de aquella excepcional empresa física y conceptual. Los viejos portulanos de los marinos mediterráneos crecieron y evolucionaron hasta abarcar las más lejanas costas. Lisboa y Sevilla fueron los centros científicos donde se concentró el más riguroso saber geográfico durante mucho tiempo. El Mapamundi de Juan de la Cosa, los llamados de Cantino, Salviati, así como el de Diego de Rivero, dan buena prueba de ello. Durante más de un siglo, España y Portugal continuaron siendo los centros productores de la mejor cartografía, siempre manuscrita y sometida a riguroso sigilo, como correspondía a material estratégico de semejante envergadura. Mientras, en Europa Central proliferaba la edición de mapas impresos a requerimiento de una demanda creciente, potenciada por el desarrollo de la imprenta y la recuperación de la geografía de Ptolomeo. Los problemas que plantea representar en una superficie plana la realidad esférica del planeta se fueron superando con el desarrollo de nuevos sistemas de proyección, como el ideado por Mercator. La acumulación de conocimientos geográficos pronto hizo insuficiente el mapa único, por muy grande que fuera, y motivó la aparición de los primeros atlas, o colecciones articuladas y coherentes, de mapas generales y parciales de la superficie terrestre. El primero y más riguroso se lo debemos a Abraham Ortelio, Theatrum Orbis Terrarum, y vio la luz de la imprenta en Amberes allá por 1570. Le siguieron los de Jode, Jansonio y Bloch, además de los atlas hidrográficos, cuya serie fue inaugurada por Wagener. Los avances de la matemática y la astronomía protagonizados por Apiano, Frisio, Cardano, Napier, Briggs, Copérnico, Brahe, Kepler, Galileo, Newton y tantos otros, así como la creación de las academias de ciencias nacionales, entre las que fue pionera la de París, propiciaron una representación del mundo físico que nos sustenta
cada vez más ajustada a la realidad. Las expediciones científicas del siglo XVIII hicieron posible la medición del meridiano y la comprensión de la forma de la Tierra, mientras que la triangulación sistemática del territorio permitió la confección de los mapas topográficos nacionales. Con la Revolución Industrial, la humanidad adquirió dos nuevos instrumentos que hicieron posible fijar la imagen del territorio desde el aire: la fotografía y el avión. La carrera espacial y la informática de nuestros días han consumado la tercera revolución en el campo de la representación cartográfica al permitirnos la observación desde el espacio mediante instrumentos de alta precisión, no solo de nuestro planeta, sino también del resto del universo. Hoy en día, el mapa se ha convertido en un instrumento indispensable para cualquier actuación sobre la realidad. La planificación económica, militar, política o social es impensable sin el auxilio de la cartografía. La planificación y ordenación del territorio, la administración, las obras públicas, las comunicaciones terrestres, marítimas o aéreas, sencillamente no serían posibles sin las bases de información geográfica que adoptan la forma de mapas. Muy bien, chicos, ahí hemos podido ver en este video, obviamente, lo que era la evolución, lo que es la evolución en este caso de la disciplina cartográfica, ¿no? Entonces, prácticamente el video ha mencionado casi los mismos aspectos que te mencionaba, pues, ¿no? De que tiene que ver también con el tema, no solamente de los principios, sino también de la, en este caso, lo que estaríamos hablando la tecnología aplicada, ¿no? Cómo la tecnología ha ayudado, ¿de acuerdo? Ha ayudado a mejorar consigo el tema de la representación, en este caso cartográfica. ¿Hasta ahí alguna pregunta, hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, alguna curiosidad que tengan por ahí? ¿Todo está claro? ¿Vamos bien o no? Confirmen. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? ¿Sí? Bueno, ya que no me confirman, yo Sí, sigo avanzando. profe. Listo, gracias. Vamos en este caso a ver el primer documento que sería en este caso los mapas, ¿no? Después del globo terráqueo creo que los mapas son en este caso la mejor representación para poder ver en este caso la Tierra. En el caso de los mapas, obviamente representan mayormente áreas grandes, áreas de gran, ¿qué cosa? De gran extensión. Digámosle, puede ser todo un continente, todo un país, océanos, e inclusive toda la Tierra, y lo hemos visto en el video con este caso con los primeros planisferios. ¿De acuerdo? Y en el cual, pues, obviamente, dentro del primer planisferio vamos a tener ahí a Gerard Mercator, que gracias, obviamente, a su sistema de proyecciones nos va a permitir levantar este primer planisferio y posteriormente también tenemos Orbelius con, en este caso, con el tema de los primeros mapas mundis, que son, en este caso, estas dos esferas, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, estas dos circunferencias, obviamente, que representan a la Tierra en dos lados, ¿no? Bueno, en dos hemisferios. Entonces, representa áreas de gran extensión. Vamos a ver consigo que son mayormente superficies bidimensionales, o sea, representan mayormente dos dimensiones, que tiene que ver con el largo y el ancho, o lo que llamamos también la latitud y la longitud, ¿sí? La latitud y el tema en este caso de la longitud. Tienes también que tienen mucha deformación porque recuerda, estás representando una esfera sobre una superficie plana. Entonces, mientras mayor sea el área de la Tierra a representar, mayor va a ser su deformación. Y mayormente la deformación se debe pues a la esfericidad de la Tierra. Entonces vamos a ver mayormente a los extremos
cierta deformación respecto a qué cosa, cierta deformación respecto a la curvatura de la Tierra. También en cuanto a la información, son de información muy limitada, muy general, ahora lo vamos a ver obviamente con los tipos de mapas, y mayormente utiliza lo que se conoce como escalas grandes, escalas pequeñas, disculpa. Escalas pequeñas le decimos así, ¿por qué? Porque van a tener consigo un mayor nivel de reducción. Acuérdate, imagínate representar el Perú en un papelote. ¿Cuántas veces tendríamos que reducir la superficie del territorio peruano para que entre en un papelote, para que entre en este caso, eh, entre en este tipo de papeles, ¿no? ¿Sí? En estos papelógrafos. ¿Cuánto tendríamos que hacer? Tendríamos que reducirlo tranquilamente, pues 1 millón, 2 millones de veces su tamaño real. Entonces, obviamente, al tener esa mayor reducción, la cantidad de información, como te digo, ya es más que cosa, es más restringida, ¿no? Es más restringida, ¿no? O sea, ya solamente nos centramos en aspectos o muy específicos o muy genéricos, que lo vamos a ver en los tipos de mapas. Por ejemplo, ahí tengo el mapa topográfico que lo estás viendo ahí. Un mapa topográfico mayormente lo que hace es representar aspectos generales, ¿no? Por ejemplo, vas a tener consigo, no sé, la forma del territorio, los límites, cuáles son las ciudades más importantes, o vamos a tener consigo, no sé, dónde están los aeropuertos, o sea, información muy, muy, muy general, ¿de acuerdo? Muy, muy general, ¿sí? Muy, muy general. ¿Dónde está el punto más alto, el punto más bajo? Quizás en este caso el lago más grande o el río más, ¿qué cosa? Representativo. Nada más es eso, ¿sí? Nada más sería en este caso eso, ¿sí? Nada más sería eso. En cambio, en los temáticos, la información se restringe a ciertos aspectos, aspectos muy específicos. Por ejemplo, en un mapa demográfico, lo que yo podré representar son las zonas o la distribución de la población, dónde está más poblado, menos poblado, cuánto es la población que tiene cada ciudad. Entonces, ahí la información se restringe a qué sentido, solamente población. No podré encontrar tipos de suelo, no encontraré, por ejemplo, los climas, no encontraré otros aspectos. Lo mismo pasa en un mapa climático, donde solamente podré ver la distribución o los tipos de clima, o en el mapa forestal, donde podré ver tipo de bosques. Entonces, la información se restringe solamente al aspecto que vamos a representar. Entonces, en resumen, representa áreas de gran extensión, son bidimensionales, representan latitud y longitud, lo que normalmente conocemos como largo y ancho. Representa también consigo qué cosa, eh, representa poca información, ya que son topográficos o temáticos, topográficos porque la información es muy genérica, o temáticos porque la información es muy específica. ¿Ya? Y también hemos dicho que tiene gran deformación, por lo mismo que estás representando curvatura o parte de esta curvatura de la Tierra en una superficie plana. Y por último, el tema en este caso de las escalas, ¿no? Ahí tenemos algunos mapas temáticos, el mapa climático. Yo, por ejemplo, en un mapa climático no voy a poder encontrar los tipos de suelos como lo encuentro en los mapas edáficos, o en el mapa etnolingüístico no podré encontrar, por ejemplo, los tipos de bosques, ¿no? Entonces la información solamente se restringe a ciertos, ¿qué cosa? A ciertos aspectos que específicos, a ciertos aspectos, ¿qué cosa? Específicos. ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora vamos a ver consigo los principales elementos en este caso de un mapa. Ahí tenemos un mapa, ¿sí? ¿De acuerdo? Me dice la zona hidrográfica del Chira, o sea, es un mapa, vamos a decirlo así, hidrográfico, o específicamente un mapa potamológico, que muestra específicamente río o una cuenca. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estos mapas? Escuche, tienen tres elementos. El primer elemento es la proyección, ¿no? Que acuérdate, lo habíamos relacionado con el elemento cartográfico según el principio de Salikep, que era el tema de qué cosa, era el tema de lo que era, obviamente, toda esta red de paralelos y meridianos, que vamos a ver cómo vamos a levantar matemáticamente el terreno. Tenemos el tema de los símbolos convencionales, ¿sí? ¿De acuerdo? Que es la información, que lo estás viendo ahí en ese recuadrito, que lo vamos a conocer como leyenda, ¿no? Ahí en la leyenda tú estás viendo consigo qué cosa, todo lo que va a representar cada signo, símbolo y color. Y por último, tenemos la escala,
que es esta reglita que ven en la parte inferior, en el cual obviamente me indica cuántas veces hemos tenido que reducir el terreno para que en este caso pueda entrar en ese documento, ¿no? En ese papel, vamos a decirlo así. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad que tengas hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Listo, gracias, gracias, no se aburran. Vamos en este caso a ver las proyecciones. ¿Qué cosas son las proyecciones? Son toda una red de paralelos y meridianos, ¿sí? ¿De acuerdo? Es esta red de paralelos y meridianos que me permite, digamos así, valga el término, proyectar, ya de un área esférica pasarlo a una superficie plana. Ustedes de una u otra manera ya han trabajado esto, ¿no? Alguna vez, ¿no? Cuando tenían que dibujar, no sé, de algo pequeño a algo grande o de algo grande a pequeño, en el cual obviamente lo que hacían era ser un trazado de líneas rectas, horizontales y verticales, ¿de acuerdo? Y ahí iban en este caso haciendo el traspaso, ¿de acuerdo? Se iba haciendo consigo en este caso el traspaso. Eso es el tema de las proyecciones, ¿de acuerdo? Eso sería el tema de las proyecciones. Pero ¿qué pasa con las proyecciones? Vamos a usar en este caso, en vez de líneas horizontales y verticales, a los meridianos y a los paralelos, que obviamente están en la superficie esférica y lo vamos a pasar a una superficie plana, ¿de acuerdo? Normalmente, en una representación cartográfica, en un mapa, se busca mantener forma, área y distancia. ¿De acuerdo? Cuando el documento mantiene esas tres cualidades, forma, área y distancia, obviamente estaríamos hablando de una buena representación, pero en el caso de las proyecciones, como es una superficie plana, lo que me va a permitir, ¿qué cosa es? Lo que me va a permitir es lo siguiente. Escucha, lo que me va a permitir es lo siguiente. O mantengo la forma, o mantengo el área, o mantengo consigo, ¿qué cosa? La distancia. ¿Sí? Mantengo la forma, mantengo el área o mantengo consigo que la distancia. O dos, forma área, área distancia o forma y distancia. Pero obviamente los tres es muy complicado a menos que sea consigo qué cosa, un globo que, un globo terráqueo. Entonces es ahí donde empezamos a trabajar el tema de proyecciones en el sentido de los tipos, ¿de acuerdo? Los tipos en este caso de proyecciones que de acuerdo a la forma en que colocamos el papel y la zona que queremos representar es que la estamos clasificando y se clasifican en tres. Pero el cartógrafo, ¿qué cosa sucede? El cartógrafo, o los cartógrafos, mejor dicho, tienen más de 500 tipos de proyección de acuerdo al aspecto que quieren levantar o de la zona que se quiere levantar. Normalmente trabajamos con tres tipos de proyecciones y empezamos con la proyección cilíndrica, que consiste en colocar a la esfera terrestre en un papel en forma de cilindro, ¿sí? En un papel en forma de qué cosa? En forma de cilindro, ¿de acuerdo? En forma de cilindro. Entonces, coloco la esfera en el cilindro y empezamos a qué cosa? A pasar los paralelos y meridianos del cilindro a la superficie plana. Lo que tú te vas a dar cuenta, y mira bien ahí, en este caso la representación, es que tanto meridianos y paralelos se vuelven líneas que se vuelven líneas rectas, ¿sí? Paralelos y meridianos sería en este caso líneas que líneas rectas, ¿de acuerdo? Ya, líneas rectas. Eh, lo bueno de esta proyección que la vamos a utilizar para representar consigo zonas de baja latitud. Acuérdate, vamos a representar zonas de baja latitud. Zonas que se encuentran entre los 0 a 30 grados de latitud, o sea, próximas al Ecuador. Ejemplo, nuestro país, ¿de acuerdo? Utiliza este tipo de proyección, ¿de acuerdo? Porque así evitamos la deformación de lo representado. Ahora, mientras nos vayamos alejando de esta zona, o sea, ya de los 30 grados, va a ir aumentando, tanto así que en los polos se deforma, se distorsiona totalmente. ¿De acuerdo? Se distorsiona, en este caso totalmente, haciendo que mayormente las zonas que están por encima de los 80 grados de latitud sean difíciles de poder, ¿qué cosa? Sean difíciles de poder, en este caso, representar, o mejor dicho, no se representa. Entonces, dentro de las proyecciones,
cilíndricas. La más conocida es la proyección UTM o Universal Transversal Mercator, ¿de acuerdo? Que es una proyección estándar que busca dividir, en este caso, a la Tierra en 60 usos, ¿de acuerdo? 60 usos, que son estas franjas comprendidas entre meridianos. Entonces, si yo tengo 360 grados de la esfera entre 60 usos, o sea, la separación que va a haber entre cada meridiano va a ser ¿de cuánto? Va a ser, en este caso, de 6 grados, haciendo que el territorio peruano se encuentre en el uso 17, 18 y 19, para que te des cuenta ahí. Mira ahí la imagen, mira bien, bien las imágenes, ¿de acuerdo? El otro detalle, ¿cuál es? Aparte del espacio que hay entre los usos, entre los meridianos, ¿de acuerdo? Entre los meridianos, vamos a tener consigo que es un estándar y en el caso de los paralelos también se van a formar usos, también se van a formar franjas, pero estas franjas van a estar divididas, escucha bien, estas franjas van a estar divididas y designadas por letras del abecedario. Si tú te das cuenta, hay algunas letras que no llegamos en este caso a visualizar. ¿Cuáles son las letras que no se llegan a visualizar? A ver, alguien que me diga cuáles son las letras que no se llegan a visualizar. A ver, ¿cuáles serían las letras que no se llegan en este caso a visualizar? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. A ver, ¿cuáles serían las letras? A ver, alguien que me ayude por ahí. A y B, A y B, ¿qué más? la Z y la Y. La Y y en este caso la Z. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, la Y y la Z. A y B y Y y Z. ¿Por qué obviamente no representamos esto? Porque ya lo hemos dicho, la proyección cilíndrica en las zonas polares se distorsiona totalmente, entonces prácticamente representar los polos es muy complicado. Mayormente a partir de los 80 grados, 84 grados en el norte ya es muy difícil de qué cosa, de poder en este caso representarlo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces por eso que obviamente no se representan estas zonas y tenemos esas letras. Entonces, si tú te das cuenta, el Perú estaría entre la letra que entre la letra M, creo, ¿no? Sí, entre la letra, no, espérate un ratito, sí, entre la letra M y la letra K, más o menos, sí, L, no, sí, K, L, M. Entre esas distancias, obviamente, se encontraría, en este caso, nuestro territorio, ¿qué cosa? Nuestro territorio, en este caso, peruano, ¿sí? Nuestro territorio, en este caso, peruano, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? ¿Sí? ¿Está claro el tema de las proyecciones? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí con este tema de las proyecciones? Sí, ¿Sí? profe. Listos. Continuamos y ahora nos vamos a la proyección cónica. En la proyección cónica, ¿qué cosa vamos a tener? ¿De acuerdo? Igualito, colocamos la bola, o sea, la esfera, en un papel y lo envolvemos como si fuera un cono. ¿De acuerdo? Como estás viendo ahí. Entonces, igualito, lanzamos los meridianos, lanzamos los paralelos, pero a la hora de abrir el papel, nos vamos a dar cuenta que los meridianos siguen siendo rectos, ¿de acuerdo? Los meridianos siguen siendo rectos. Nos vamos a dar cuenta consigo de que los paralelos ya no son en este caso rectos, sino son arcos. Y que este tipo de proyección nos va a servir principalmente para representar consigo, ¿qué cosa? Para representar zonas de media, en este caso, latitud, ¿sí? Para representar zonas de media latitud, o sea, zonas que están, digamos así, entre los 30 a 60 grados, ¿sí? Entre los 30 a 60 grados, ¿no? Pueden ser en este caso los países europeos, principalmente los que se puedan representar ahí y en el cual no se veía no se vería alteración en este caso, de su superficie. ¿De acuerdo? Ahora, eh, ya tenemos entonces en este caso la proyección cónica y nos vamos por último a la proyección azimutal. La proyección azimutal consiste en lo siguiente, en colocar la esfera tangencialmente al plano. Entonces, yo lo podría colocar tangencialmente al Ecuador, lo podría colocar tangencialmente hacia los trópicos, hacia cualquier zona. Pero nosotros, obviamente, para el tema de la superficie polar, vamos a colocarlo sobre los polos. ¿De acuerdo? Lo vamos a colocar sobre los polos.
Y al colocarlo sobre los polos 1, voy a representar las zonas polares, las zonas que están entre los 60 a 90 grados de latitud, ¿sí? Entre los 60 a 90 grados de latitud, ¿sí? ¿De acuerdo? Entre los 60 a 90 grados de latitud. Y 2, voy a representar solo un hemisferio. Normalmente es el hemisferio del polo que estoy en este caso proyectando, ¿sí? Normalmente es el hemisferio del polo que estoy proyectando. Si estoy proyectando el polo sur, obviamente solamente vería el hemisferio sur y con mejor detalle las zonas que están entre 60 a 90 grados de latitud, ¿sí? Entre 60 a 90 grados de latitud. Ahora, el resultado, míralo bien, son que los meridianos siguen siendo rectos, pero en el caso de los paralelos vamos a ver consigo que ya son círculos, ¿qué? Son círculos concéntricos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Son círculos, en este caso, concéntricos, ¿de acuerdo? Son círculos concéntricos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Está claro entonces estos tres tipos de proyecciones? Entonces, por ejemplo, si yo quiero representar a la Antártida tal como es, obviamente podríamos utilizar este tipo de ¿qué? Podríamos utilizar este tipo de proyección y veríamos obviamente la forma real, obviamente del territorio antártico, ¿sí? La forma real del territorio antártico. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no, chicos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Entonces, para la zona de baja latitud, una cilíndrica, para zona de media latitud, una cónica, y para alta latitud de 60 a 90, obviamente el tema de, digamos así, de una azimutal polar. Ahora, sobre el resultado, ya te he dicho, en la cilíndrica, tanto meridianos y paralelos son rectos. En el caso de la cónica, meridianos son rectos, paralelos, arcos. Y en el caso de lo que sería la proyección azimutal, vamos a ver que los meridianos están rectos y los paralelos son círculos, en este caso concéntricos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí, profe. Muy bien. Dejamos las proyecciones, chicos. Vamos a dejar las proyecciones. Y ahora nos vamos a lo que serían los símbolos convencionales o símbolos que cartográficos. Acuérdate que los símbolos cartográficos o símbolos convencionales es un conjunto de signos, símbolos y colores. Acuérdate, conjunto de signos, símbolos y colores. ¿De acuerdo? Que brindan información de lo representado. ¿De acuerdo? En otras palabras, sintetizan toda la información que contiene el mapa, indicándome a través de signos, símbolos y colores qué cosa encontramos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, esta decodificación que vamos a tener estos signos, símbolos y colores del mapa, nosotros lo vamos a encontrar en un recuadro. ¿De acuerdo? Ese recuadro se llama la leyenda. ¿De acuerdo? Se llama consigo, en este caso, la leyenda. La leyenda yo tengo los signos, los símbolos y los colores y obviamente qué es lo que en este caso representa. Entonces, si yo tengo un mapa hecho con esta... Ahora, no hay un estándar, digamos así, sobre los símbolos cartográficos. Esto ya lo maneja cada cartógrafo. ¿De acuerdo? En este mapa que está siendo elaborado por este cartógrafo o institución cartográfica, por ejemplo, las carreteras van a estar representadas por líneas, ¿qué cosa? Por líneas rojas, siendo las gruesas el asfaltado, las en este caso delgadas sin asfaltar y entrecortadas obviamente que están en proyecto. Eso estamos hablando de carreteras a nivel nacional y a nivel departamental, como verás ahí, obviamente igualito, ¿no? Pero lo que va a variar consigo ahí, ¿qué cosa es? Lo que va a variar ahí consigo es el color, ¿de acuerdo? Es el color. Ahora, esos son, en este caso, digamos así, signos. Símbolos ya son pequeñas imágenes, como por ejemplo, si yo veo un avión, me está representando ahí que hay un aeropuerto. Si veo, en este caso, no sé, un helipuerto, un helicóptero chiquito, ese es un helipuerto. Si veo un ancla, podría ser que veamos ahí un puerto, ¿no? Podamos ver ahí consigo un aeropuerto. Y como te digo, el tema de los colores, ¿no? El tema en este caso de los colores, mayormente el verde para áreas verdes, el tema en este caso del marrón para el suelo, del azul para obviamente lo que serían fuentes acuosas. Pero como te digo, eso ya queda a criterio de cada uno de los cartógrafos. ¿De acuerdo? Ya ve pues qué colores le pone, qué símbolos,
¿no? Eso ya queda ahí y obviamente ya con la leyenda vamos a ver todos esos signos, símbolos y colores y podremos interpretar la información que me está brindando sobre esta superficie representada. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro? Escriban por chat, pe, chicos, confirmen. No sé si están conectados. Tengo ahorita supuestamente 50 personas conectadas. No sé si están conectadas o están durmiendo. Todo claro, Ahí, profe. Lorenzo, ¿qué me Muy quieres bien. decir? ¿Me querías hacer una pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿A qué me refiero en lo último? A ver, específicame, Jennifer, ¿qué se refiere lo último? ¿Qué es lo último que hemos visto? A ver, sobre los símbolos, la última característica. Ya, la leyenda es un recuadrito, lo que te estaba diciendo. Y obviamente ahí están todos esos signos, símbolos y colores y lo que obviamente representa, ¿no? Por ejemplo, si vemos un pico y una pala, la traducción que es una mina. Si vemos un ancla, la traducción que es un puerto. ¿Ahora sí está claro? Sí, muy bien. Continuamos y nos vamos al último elemento, ¿de acuerdo? Que son las escalas cartográficas. Mayormente, la escala tienes que entender lo que es la relación, ¿de acuerdo? Es la relación que existe entre qué? Es la relación que existe entre lo que se va a representar con su representación, ¿de acuerdo? Lo que se va a representar con su representación. O sea, ¿cuántas veces o he reducido o he ampliado eso que estoy representando? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de escalas cartográficas, estamos hablando de una relación de reducción. ¿De acuerdo? Una relación de reducción, ¿de acuerdo? Una relación de reducción que va a existir entre, entre lo que se va a representar y su representación. En otras palabras, ¿cuántas veces he tenido que reducir esa realidad, ese espacio para que pueda entrar en ese mapa, en ese documento cartográfico? ¿De acuerdo? Entonces, normalmente las escalas son expresadas de forma numérica o de forma, en este caso, fraccionaria. Por ejemplo, la razón aritmética que tú tienes ahí, lo voy a poner ahí con el láser para que lo veas un ratito, ¿de acuerdo? Ahí lo tienes. Ahí dice 1 a los 5 millones, ¿de acuerdo? El 1 te está indicando cuánto vale en el mapa, ¿de acuerdo? Esa unidad en el mapa es equivalente a cuánto? A 5 millones de unidades en el terreno. Acuérdate eso. Una unidad en el mapa es equivalente a 5 millones de unidades en el terreno. ¿De acuerdo? En la forma fraccionaria igual. El numerador, como ves ahí, el 1 es el terreno y los 5 millones, el denominador, sería, disculpa, sorry. El numerador, el 1, sería en este caso el valor que tienes del mapa, una unidad, lo que vale en el mapa, y en el denominador tú tienes el valor que hay en el área real, en el terreno, que sería consigo cuánto, 5 en este caso millones. ¿De acuerdo? 5 millones. Pero centrémonos en el valor del terreno, en los 5 millones. ¿Qué más me indica estos 5 millones? ¿Qué más me indicaría estos 5 millones? Estos 5 millones me estarían indicando también cuántas veces he tenido que reducir el terreno para que pueda entrar en ese documento, pueda entrar en ese mapa. ¿De acuerdo? Es decir, 5 millones de veces he tenido que reducir el terreno para que pueda entrar en ese mapa. ¿De acuerdo? Normalmente las unidades, vamos a decirlo así, de medición que trabajamos dentro de las escalas acá en el Perú, son en centímetros. ¿Qué quiere decir? En la razón aritmética que tú tienes ahí, 1 millón vale 5 millones de centímetros.
En la fraccionaria, el numerador, 1 centímetro, es equivalente a ¿cuánto? A 5 millones de ¿qué? De centímetros. Y como te digo, como es una razón, es una relación de reducción, es una relación y una razón constante, ¿sí? Es una relación, es una razón constante, ¿de acuerdo? Y en el cual, utilizando esas escalas, si 1 centímetro vale 5 millones de centímetros, ¿cuánto valdrá 2? 10. 3, 15. 4, 20. Y así, constantemente. ¿De acuerdo? Constantemente. Entonces, lo que me va a dar consigo esa razón es la equivalencia, ¿de acuerdo? La equivalencia que vamos a tener entre, ¿qué cosa? Entre, obviamente, el mapa y lo que estamos, en este caso, representando. Por ejemplo, ahí tenemos dos documentos oficiales establecidos por la institución oficial de la cartografía en el Perú, que es el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, en el cual los dos documentos oficiales que tiene el Perú son la Carta Nacional y el mapa oficial. En la Carta Nacional, 1 centímetro vale 100.000 centímetros. Y en el mapa oficial, 1 centímetro, ¿cuánto vale? 1 millón de ¿qué? 1 millón de centímetros. A ver, chicos, acá yo los voy a retar. Ya es su turno antes de pasarnos al break. ¿Cuánto valdría 1 centímetro del territorio peruano según la Carta Nacional? A ver, ¿cuánto valdría 1 centímetro del territorio peruano respecto a la Carta Nacional? 100.000. Ya, pero en centímetros, en kilómetros, disculpa, ¿cuántos kilómetros sería? Porque normalmente yo no hablo que estoy a 100.000, 200.000, 300.000, estoy a 5 millones de centímetros. Normalmente cuando hablamos de distancia estamos hablando de metros o estamos hablando de kilómetros. Entonces, ¿cómo haríamos ahí? A ver, 1 centímetro, ¿cuántos kilómetros sería del territorio peruano según la Carta Nacional? 1 kilómetro. Excelente, excelente. Acá tenemos que jugar un poco con el tema de las equivalencias. Recuerda que 1 centímetro, lo voy a poner en el chat, ¿ya? Sí, lo voy a poner en el chat, ¿de acuerdo? Al toque nomás, ¿ya? Para que lo puedas comprender. 1 centímetro, a ver, 1 centímetro es igual a ¿qué cosa? Es igual a 10 milímetros, ¿de acuerdo? 1 metro es igual o equivalente a 100 centímetros. 1 kilómetro es equivalente a 1000 metros, ¿entiendes? Entonces, si yo tengo 100.000 centímetros y quiero pasarlo a metros, simplemente quito dos ceros, ¿ya? Quito dos ceros, ¿de acuerdo? Entonces me quedaría, obviamente, 1 centímetro igual a 1000 metros. Ahora, si yo quiero pasar de metros a kilómetros, le quito tres ceros y me quedaría 1 kilómetro, ¿de acuerdo? Entonces, en la Carta Nacional, 1 centímetro es equivalente ¿a cuánto? A 1 kilómetro. Respecto al mapa oficial del Perú, ¿de acuerdo? Respecto al mapa oficial del Perú, ¿cuánto sería el valor del territorio peruano de acuerdo a la escala del mapa oficial? ¿Cuánto sería? A ver, ¿cuánto sería? A ver, ¿cuánto sería ahí? ¿Cuánto sería? 10 Ah, kilómetros. 10 kilómetros. Excelente. Estaríamos hablando, en este caso, de 10, ¿qué cosa? De 10, en este caso, kilómetros. Bueno, al costado tenemos otra forma también de qué cosa, de expresar, ¿de acuerdo? Expresar consigo, ¿qué cosa? De expresar consigo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya, de expresar consigo, obviamente, la escala, y es la escala en este caso gráfica, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? La escala en este caso gráfica, ¿ya? Y en la escala gráfica vamos a ver consigo una regla, ¿de acuerdo? Vamos a ver consigo, en este caso, una regla, ¿de acuerdo? Vamos a ver consigo una regla, ¿de acuerdo? En esta regla, ¿qué cosa vamos a tener consigo, chicos? Mira las dos partes de la regla. Tenemos el talón y tenemos, en este caso, el cuerpo. En el talón, yo voy a tener la equivalencia entre la unidad que vale, obviamente, en el mapa y en la parte inferior, disculpa, en la parte inferior la unidad que vale, en este caso, en el mapa y en la parte superior lo que equivale, en este caso, en el terreno. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es decir, una unidad del talón
O sea, 1 centímetro del talón es equivalente a 10 kilómetros. En el resto del cuerpo, o lo que llamamos el pie de la escala, ¿de acuerdo? Lo que nosotros tenemos, escucha bien, es principalmente ¿qué? ¿Qué cosa tenemos principalmente en el cuerpo? Un segmento, ¿no? Que en este caso, como te digo, queda ya a cuestión de quién. Queda a cuestión en este caso del cartógrafo. Puede poner en este caso 4 centímetros, 5, 3, 8, lo que el cartógrafo convenga para poder comprender la equivalencia que hay entre el mapa y la superficie que se está representando. ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? Confirme, ¿estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, profesor. Listos. Nos vamos a un break, retornamos en 15 minutos, ¿sí? Para continuar con el tema de escalas y luego ya ver los otros documentos, dar las claves y pasar a Cívica. ¿De acuerdo, chicos? En 15 minutos nos vemos. Chao. Bueno, chicos, continuamos. A ver, confirmen si ya están ahí o todavía. ¿Sí? ¿Ya están ahí? A ver, confírmenme, por favor. ¿Sí? Confirmen. Sí, profesor. Listos. Entonces, continuando, chicos, continuando. Espérense un ratito, estoy cuadrando la máquina. Ya. Continuando. Obviamente habíamos visto este tema de la relación de reducción, que era en este caso el tema de las escalas. La relación de reducción que existe entre la representación y obviamente su realidad. O sea, cuántas veces hemos tenido que reducir, obviamente, cuántas veces hemos tenido que reducir el terreno para que entre. Entonces, los podemos expresar de manera numérica en forma de una razón, ya lo hemos dicho, y en forma, en este caso, de una fracción, y en el caso de la escala gráfica o lineal, podemos ver consigo que es en realidad una reglita que me hace una equivalencia, pues, ¿no? Entre lo que vale la realidad y obviamente la representación, ¿no? Mayormente en la parte superior puede ir el terreno, puede ir la representación y abajo también igualito, ¿no? Lo que te va a mostrar es la equivalencia. La cuestión es que en la parte de qué, en la partes del talón te indica la equivalencia real y obviamente el cuerpo tienes consigo un segmento. Ahora, el otro detalle va a ser el siguiente. A veces se pone el pie, a veces se pone el talón, a veces no. ¿De acuerdo? Normalmente se puede poner consigo un segmento y a partir de ahí uno ya establece consigo el tema de qué cosa, el tema de las equivalencias, ¿no? ¿De acuerdo? Pero es una manera de poder, como te digo, poder comprender pues más o menos el tema de las distancias tanto en la realidad y el terreno. Vamos a ver ahora lo que es el cálculo de la escala cartográfica a través de los famosos problemas, de acuerdo a los famosos problemas de escala. Entonces, para eso hay que manejar consigo una formulita. Ahí te pongo, obviamente, lo siguiente, donde uno la X, yo cambio la variable en vez de X, le pongo E, pero normal, X va a representar consigo el valor de la escala, ¿de acuerdo? Y la DM es la distancia en el mapa y la DT es la distancia en el terreno. Normalmente, ¿cómo lo encuentro en un problema? ¿Cómo lo encontramos en un problema? Lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Normalmente, la X, ya lo voy a poner ahí en el chat, ¿sí? Lo voy a poner en el chat. ¿De acuerdo? La X, ya lo encontramos de la siguiente manera. Lo voy a poner así, 1 a la N. ¿De acuerdo? 1 a la N. ¿Ya? O sea, la escala la vamos a encontrar en 1 a la N. La N va a significar, obviamente, el valor de terreno. Puede ser 1.000.000, 100.000, 50.000, N. ¿De acuerdo? Es así como vamos a encontrar la escala. El terreno, o la distancia en el mapa, mejor dicho, la distancia en el mapa, lo vamos a encontrar en centímetros o milímetros, ¿de acuerdo? Y la DT, ¿sí? La DT creo que sí es, sí, la DT es el distancia en el terreno que mayormente lo podemos encontrar en metros o en kilómetros, ¿de acuerdo? O en kilómetros, ¿sí? Entonces, yo te pongo ahí lo siguiente. Si entre Lima y Chincha, sorry por los errores ortográficos, o en este caso, como escribo rápido, existe una distancia de 250 kilómetros,
ya 250 kilómetros, ¿de acuerdo? Sí, existe una distancia de 200, ay, ¿qué he hecho? 250 kilómetros, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la distancia? Ya, es la distancia en un mapa, ¿de acuerdo? De escala, vamos a ponerle ahí, 1 a los 2,5 millones, ¿sí? De acuerdo a los 2,5 millones, ¿ya? De centímetros, ¿de acuerdo? A ver, ¿cómo harían ese problema? Escuchen, ¿qué variables tenemos ahí? ¿Tenemos X o no tenemos X? ¿Tenemos X o no tenemos X ahí? Ah, ¿cuál sería X? Ah, ¿cuál sería X ahí? Ah, ¿cuál sería X ahí? A ver, ¿cuál sería en este caso el X ahí? Obviamente X en la escala y obviamente sería 2 millones, ¿cuánto? 500.000 centímetros. Ahora, ¿yo tengo la distancia en el mapa? No, me están pidiendo cuánto es la distancia en el mapa. ¿Tengo la distancia en el terreno? Sí. ¿Cuánto es? 250, ¿qué? Kilómetros. 250, en este caso, kilómetros. 250 kilómetros, ¿de acuerdo? 250, en este caso, kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Lo que va a pasar ahí es, en este caso, lo siguiente, que me falta ya la distancia en el mapa. Entonces, yo hago así, lo pongo así en forma, ¿no? De equivalencias fraccionarias, y lo que comenzaría a hacer es una regla de 3 simple, donde tendría que multiplicar, en este caso, multiplicar sería o dividir. A ver, vamos a ver. Tenemos 1 sobre 2,5 millones y 250, y nos faltaría hablar consigo qué cosa, el tema de la distancia en qué. Nos faltaría hallar, en este caso, la distancia en el mapa. Entonces, obviamente multiplicaríamos 250 por 1, 250 kilómetros por 1, y dividiríamos en 2,500,000. Entonces, ¿qué cosa tendríamos que hacer para poder dividir? Tendríamos que hacer una equivalencia. ¿Y cuál es la equivalencia? La equivalencia sería la siguiente. 250 pasarlo a centímetros. ¿Cómo? Le sumo 3 ceros, ya tengo metros, le sumo 2 ceros, le agrego 2 ceros y ya tenemos consigo ¿qué? Centímetros. ¿Sí? Tengo en este caso centímetros. ¿De acuerdo? Entonces nos tendríamos ahí, ¿cuánto? En 250 kilómetros tendríamos algo de 25 millones de centímetros. Entre 2,5 millones, la distancia de ese mapa, bueno, quito los ceros de arriba, quito los ceros de abajo, y me quedaría 10 centímetros, ¿de acuerdo? 10 centímetros, ¿sí? Me quedaría consigo, en este caso, 10 centímetros, ¿de acuerdo? 10 centímetros, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Estamos claros ahí con ese problemita que puse? ¿Ya? ¿Estamos claros o no? A Sí, ver, profesor. confirme. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Ya? Confírmeme, por favor, si no estoy acá hablando como loquito. ¿Ya? Igual te lo voy a poner acá en el chat. No, disculpa, no sé cuánto es la D en esto y lo dividimos entre 250 kilómetros. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, multiplico 250 por 1, entonces saldría 250 kilómetros sobre 2,5 millones de centímetros. ¿Ya? De acuerdo, 250. Le sumo 3 ceros, luego le sumo 2 ceros y lo divido. ¿Entre cuánto? Lo divido entre, en este caso, 2,5 millones. Ya, 3. Ah, no, sorry. Ya, ahí está. Entonces ahí ya simplemente le quito los 5 ceros de abajo, le quito los 5 ceros arriba, me queda 250 entre 25,
Y la respuesta sería la de M igual, ¿cuánto? Igual 10 centímetros. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no, chicos? Confirmen. ¿Sí? Muy bien, continuamos y ahora nos vamos a la carta topográfica. Bueno, en el caso de la carta topográfica lo vamos a hacer rapidito, chicos. ¿Ya? ¿Qué pasa con la carta en este caso topográfica? En el caso de la carta topográfica, lo que nosotros vamos a tener consigo es lo siguiente. Escuchen bien. En la carta topográfica, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Escuchen. La carta topográfica es un documento que representa, escucha, áreas de mediana extensión. Dígase, escucha, puede ser una región, puede ser una provincia, puede ser un distrito rural, inclusive hasta una cuenca. ¿De acuerdo? Hasta una cuenca, ¿sí? Es lo que obviamente va a terminar en este caso por representar. Segundo, la carta topográfica es un documento tridimensional, o sea, representa 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Y esa es la particularidad de la carta, ¿de acuerdo? Que puede representar 3 dimensiones. Tú dirás, profe, pero ¿cómo va a representar 3 dimensiones? Si es una superficie plana donde solamente tengo largo y ancho. Si voy a representar una tercera dimensión, ya dejaría de ser una superficie, ¿qué cosa? Dejaría de ser una superficie plana. ¿Entiendes o no? ¿Sí? Dejaría de ser una superficie plana. Bueno, acá viene lo interesante. ¿De acuerdo? Acá viene consigo lo interesante. ¿De acuerdo? Que en esta superficie plana lo que vamos a usar es una técnica que se llama las curvas de nivel. Con las curvas de nivel se me va a permitir poder, ¿qué cosa? Representar en este caso los niveles altitudinales. Ahora vamos a detallar más adelante qué cosa es la curva de nivel, no te preocupes. Luego, ya hemos dicho, representa áreas medianas, hemos dicho que es tridimensional, la altitud se representa con curva de nivel. Tercero, la deformación es menor porque son áreas medianas, de acuerdo a áreas de mediana extensión, o sea, la curvatura de la Tierra es mínima prácticamente. Y en cuanto a la deformación, vamos a decirlo así, tiene, bueno, ya te he dicho, tiene poca deformación. Y en cuanto a la información, recuerda, la información que me brinda un mapa de una carta, disculpa, la información que me brinda una carta es una información abundante. ¿Por qué? Porque gracias a esas curvas de nivel que tú las ves ahí, todos esos garabatos que ves ahí en la imagen, no solamente me está indicando el nivel altitudinal, sino también me va a indicar la forma del terreno, la forma del relieve. ¿De acuerdo? Me va a indicar la forma, en este caso, del relieve. ¿De acuerdo? Y vamos a ver que utiliza escalas, en este caso medianas. Escucha, ¿qué cosas son las curvas de nivel? También llamadas líneas isoipsas o ipsométricas. Ahorita voy a explicar cuál es la diferencia entre ixométrico y batimétrico. La curva de nivel simplemente son líneas que unen puntos de igual nivel altitudinal. ¿De acuerdo? Y el trabajo que se hace con estas curvas es a través del servicio aerofotogramétrico, lo que te explicaba. ¿No? Antiguamente se colocaba a la panza del avión una cámara, previo a ello se mandaba a los cartógrafos a que pongan unas barretas, donde se indicaba, obviamente de acuerdo al nivel altitudinal, se tomaban las fotos, se revelaban las fotos en un estudio, en un gran estudio que puede ser una cancha de fútbol, imagínate, y se empezaba a hacer consigo, ¿qué cosa? El levantamiento, ¿no? Se detectaban los puntos de igual altitud y se empezaba a hacer el trazado de esto. Así se hacía manualmente. Ahora ya pues con los SIC, estos levantamientos ya son más rápidos, ¿de acuerdo? También incluso más detallados, ¿no? Y esto se complementa o se actualiza constantemente con los barridos que se hace con qué? Se hace con los satélites, ¿no? Que también me permite recoger en tiempo real. Entonces, ¿qué pasa con una línea ipsométrica? Las curvas de nivel ipsométricas son las líneas que se establecen por encima del nivel del mar. En cambio, las batimétricas están bajo el nivel del mar y en el relieve ¿qué? En el relieve submarino. Entonces, ¿qué cosa sucede? Las curvas de nivel tienen los siguientes elementos. Tienes la cota, que es en este caso el valor, y la cota superior, ¿de acuerdo?
¿Qué pasa con las cotas? Las cotas son los valores constantes altitudinales, o sea, 0 a 100, 200, 300, 400, así de manera constante. Y la cota superior es el único valor que no aparece constante. ¿Por qué? Porque fija el máximo valor de altitud. O sea, yo tengo un cerro, como ves ahí, donde está arranco con 0, arranco con 100, 200 y pongo 222. Ese 222 me está indicando consigo qué cosa. ¿Qué cosa me está indicando? ¿De acuerdo? ¿Qué cosa me está indicando ese 2222? Ese 222 lo que me está indicando, escuchen bien, es lo siguiente, que ese cerro o esa elevación tiene como máxima altitud 222 metros sobre el nivel del mar. ¿De acuerdo? Ahora, las cotas, el espacio, pues obviamente se denomina entre las cotas, entre los valores de las líneas, se llama zona, y a veces no pueden coincidir, bueno, no coinciden, salvo como en la presencia de un acantilado, como ves ahí. Dado qué cosa, normalmente cuando hacemos la representación es una elevación así, como un cerro, ¿no? Pero ¿qué pasa en los acantilados? Obviamente no es todo así vertical, sino a veces hay ondulaciones, espacios que se meten. Entonces ahí podemos tener consigo una curva cruzada. Entonces ahí podríamos determinar consigo que hay en este caso un acantilado. Entonces, ¿qué pasa con las curvas de nivel? Escucha, mientras más curvas tenga ese documento, mejor dicho, más elevado es. Mientras menos curvas tenga, ¿de acuerdo? Mientras menos curvas tenga ese lugar, ¿qué cosa? ¿Qué va a pasar con ese lugar? Va a ser más bajo. Ahora, la forma en que están descritas, miren por acá, miren ahí el láser, ya, escucha. Cuando las curvas están muy pegadas entre sí, obviamente esto está representando un lugar que tiene fuerte pendiente. En cambio, cuando las curvas están muy abiertas, muy separadas, obviamente eso está representando un lugar de suave, ¿qué? De suave pendiente. ¿De acuerdo? De suave pendiente. ¿Ya? Ahora, escuchen. ¿Cuándo representamos una elevación? Cuando los valores desde la curva exterior hacia la curva interior son ascendentes. 0, 50, 100, 150, 200. Ahí estamos hablando que es una elevación. En cambio, cuando los valores descienden desde la curva exterior hacia el interior, como ves acá, 30, 25, 15, ¿no? 30, 25, 20, 15, 10, 5, ¿no? Desde la curva exterior hacia la curva interior descienden, eso estamos hablando consigo de qué? De una depresión. ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, esa es la manera de poder interpretar las curvas. Como te digo, me muestra abundante información, me muestra no solamente el nivel altitudinal, me muestra la forma del terreno, si es de alta o de baja, queda de fuerte o suave pendiente, si es una elevación o es una, en este caso, depresión. ¿De acuerdo? O sea, me permite ver eso, ¿no? Más, obviamente, los signos, símbolos y colores que ya lo encuentro en la leyenda y que obviamente el cartógrafo ya está poniendo. Entonces, por eso es un documento de abundante ¿qué? Información, ¿no? Cuya característica más relevante es la tridimensionalidad, ¿no? Las tres dimensiones y poder representar la altitud a través de las curvas de nivel, ¿no? Manteniendo este tema planimétrico, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el plano? El plano representa áreas pequeñas, de pequeña extensión. ¿De acuerdo? Puede ser un distrito, puede ser tu barrio, puede ser una jato, o como tienes ahí en este caso el mapa de la ciudad universitaria, el plano de la ciudad universitaria. Representa áreas de poca extensión, ¿sí? De poca extensión. Son bidimensionales, o sea, representa largo y ancho, latitud y longitud. En algunos casos, también como en el caso de los mapas, puede usarse la tercera dimensión, pero como te digo, ya se utiliza ahí consigo que el tema de las curvas de nivel. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eh, en cuanto a la deformación, no hay. ¿Por qué? Ahí lo tienes como características. No requieres de un control geodésico porque, escucha bien, cuando son áreas inferiores a 50 kilómetros cuadrados, más o menos, no se manifiesta la curvatura de la Tierra. Entonces no hay esa deformación por esfericidad y por ende no hay ese control geodésico que lo podemos tener tanto en el mapa como en la carta. Ahora,
puede incorporar, como te digo, el tema de las cotas y curva de nivel. Y en cuanto a la información, recuerda, la información es abundante y detallada porque me da consigo aspectos muy, ¿qué cosa? Muy, muy especiales. Por ejemplo, yo en un mapa podré encontrar, no sé, al Centro de Estudiantes de Lingüística, podré encontrar la Clínica Universitaria de San Marcos, no. ¿De acuerdo? No. Menos en una carta. Pero en un plano sí puedo ver consigo esa información detallada, esos aspectos que no voy a poder ver en esos documentos. Y la escala que utiliza es lo que llamamos una escala grande, en las cuales, ¿qué cosa pasa con esa escala grande? Le decimos así porque el nivel de reducción es menor, ¿de acuerdo? Es menor. O sea, por ejemplo, para que San Marcos pueda entrar en ese plano, diremos que se ha tenido que reducir máximo 1000 veces el tamaño real, hasta 5000 veces, ¿de acuerdo? Su tamaño en este caso real de San Marcos para que entre en ese plano. ¿Está claro hasta ahí o no, chicos? ¿Está claro hasta ahí respecto a los planos o no? ¿Está claro o no? Sí, profe. Sí, ¿Listos? profesor. ¿No hay ninguna pregunta, ninguna duda, ninguna curiosidad? Bueno, chicos, los dejo ahí un ratito con las claves, ¿sí? Y si tienen alguna pregunta, me la hacen llegar. Voy a ver una vainita acá y de ahí comenzamos en este caso con Civic. A ver, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre las claves? ¿Sí? A ver las claves ahí, ¿sí? ¿Sí? A ver las claves ahí o no, chicos, confirmen. Chicos, confirmen. ¿Se ven las claves? Sí se ve, profesor. Ya. Sí, profesor. Se Entonces, ve todo bien. claro ahí con el tema de geografía, no hay ninguna duda, ninguna curiosidad. Ninguna duda, ninguna pregunta, ninguna curiosidad en geografía. Profe, Dime. si se pusieran las curvas de nivel, se reduciría información porque se siente, si es que hay muchas curvas, estaría muy saturado de información. No, 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 no. Como te digo, si te pones a pensar entre quién tendría, así tenga muchas curvas, entre una carta y un mapa, siempre, obviamente, la carta tendrá más información que, en este caso, que el mapa. Ahora, como te decía, en algunos casos, algunos mapas utilizan, en este caso, curvas de nivel, pero es muy genérico. O sea, la información que te presentan estas curvas es muy genérico. Por ejemplo, no sé, 500, 1000 metros entre curva. Entonces, como que la información también es más genérica, no es como en el caso de la carta que puede haber curvas de 10, de 20, 50 metros de separación. Y donde obviamente vas a encontrar todavía mucho más detalles que en este caso que en que en un mapa. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, profe. Sí. ¿Listos? Muy bien, no hay más preguntas, no hay más dudas, no hay más observaciones. Continuamos entonces, nos vamos en este caso a Cívica. A ver, me confirman si nos vamos a Cívica, sí o no.
Sí, profesor. Listo, ya no me peguen, no me peguen, no se molesten, ya voy a cívica. Un ratito ya salió la diapositiva, ya está. Entonces vamos a CBK. Vamos a poner la diapositiva. La semana pasada en cívica estuvimos hablando sobre qué. ¿Mm? ¿Se ve ahí garantías constitucionales o no? ¿Sí? Confírmeme eso, chicos, por favor. Sí se ve. Listos. Ya, muy bien. Escuchen, la semana pasada estuvimos hablando sobre lo que eran los derechos humanos, que eran este conjunto de facultades inherentes, en este caso, eran este conjunto de facultades inherentes al ser humano por el simple hecho de ser humano, ¿de acuerdo? Sí, surgen de su naturaleza. Estuvimos viendo el tema de las características, estuvimos hablando también sobre el tema de qué, sobre el tema de la evolución que han tenido estos derechos humanos y cómo se han ido surgiendo, pues, ¿no? Mayormente cuando ha habido este conflicto entre la libertad y la dignidad, ¿no? ¿No? Cuando ha habido estos conflictos entre libertad y dignidad. Entonces, ¿qué pasa, chicos, consigo con el tema de los derechos humanos? En el caso del Perú, obviamente la protección, mejor dicho, ni siquiera solamente el tema de la protección, sino la base del documento normativo, de la ley de leyes, de la Carta Magna, lo que llamamos la Constitución Política, está basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y como está basado, por ende, obviamente uno de los objetivos, que ya lo vimos en el capítulo 1, en el título 1, que era proteger la dignidad del ser humano, ¿no? De acuerdo, en este caso, del individuo peruano, de la persona humana peruana. eh, Así como obviamente se preocupa por el bienestar y el desarrollo, lo que nosotros vamos a ver acá consigo es lo siguiente. ¿Y qué cosa vamos a ver consigo? Que en el tema de los derechos humanos, ¿de acuerdo? En el caso del Perú, la misma Constitución que se preocupa por nuestro bienestar y desarrollo lo protege, ¿de acuerdo? Los protege, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando una persona vulnera tu derecho, tú vas obviamente a la instancia judicial, o sea, le haces una denuncia, un juicio y todo eso, ¿no? Y en el cual esa persona, por violentar tus derechos, sufre consigo, ¿qué cosa? Sufre consigo, en este caso, una condena, ¿no? ¿No? Hay una sentencia por la cual se le condena y en esa condena obviamente se le restringen ciertos derechos, ¿no? Como el derecho a la libertad de tránsito, ¿no? O el pago de indemnizaciones, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando el Estado, esta organización o algún representante del Estado es el que vulnera estos derechos? Entonces, ¿cómo podemos en este caso defendernos? ¿Ya? ¿Cómo podemos en este caso defendernos? ¿Cómo podemos ejercer nuestra defensa? La misma Constitución lo contempla y lo contempla a través de una serie de mecanismos que se conoce como las garantías constitucionales. ¿De acuerdo? ¿Qué son las garantías constitucionales? Ahí lo tienes, son medios de protección de los derechos humanos, consistente en la posibilidad que tiene el titular de un derecho, o sea, cualquiera de los individuos en el Perú, de poner en movimiento un órgano jurisdiccional que tutele este derecho si es quebrantado o amenazado o vulnerado, ¿de acuerdo? Por el Estado, funcionario, autoridad o persona. Entonces, de acuerdo al artículo 200 de la Constitución, vamos a tener 6 garantías constitucionales, las cuales de las 6, 5 se presentan ante el Poder Judicial, ante una Corte Superior. ¿De acuerdo? Sí. Salvo en el caso de la acción de inconstitucionalidad, que para eso tú lo tienes que presentar ¿en dónde? Tú lo tienes que presentar ¿en dónde? En el TC, en el Tribunal Constitucional, que es el ente, obviamente, que protege, que determina la acción de constitucionalidad, o sea, si está dentro o no está dentro de la Constitución, o esta sentencia o esta ley vulnere, en este caso, el derecho constitucional. Que ahorita vamos a hablar de cada una de ellas, de lo que es el habeas corpus, el habeas data, la acción de amparo y la acción de cumplimiento, por último, la acción popular, ¿no? Que, como te digo, todas se presentan ante el Poder Judicial, ante una Corte Superior, salvo la acción de inconstitucionalidad que ya te dije, se presenta ante, ¿qué cosa?
ante el TC. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro? ¿Sí? Confirmen. ¿Estamos claros o no? ¿Estamos claros o no? ¿Sí? Listos. Continuamos y vamos con la primera, en este caso, garantía constitucional. El habeas de corpus. Escucha, el habeas corpus procede o se inicia cuando hay un hecho o omisión de parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere derechos como la libertad individual o derechos constitucionales relacionados, conexos a la libertad individual. Por ejemplo, cuando vulneran tu libertad de tránsito, cuando obviamente vulneran tu identidad, ¿no? Cuando vulneran tus honras, obviamente se puede proceder a una habeas corpus. Entonces, como te digo, se interpone ante un juez constitucional, de una sala constitucional, ¿de acuerdo? Y especialmente en la zona donde se produjo. No puedes ir a otra zona a presentarlo. Tiene que ser, por ejemplo, si el delito o la vulneración del derecho se dio en Lima, tiene que ser en una corte, en una de las cortes o los juzgados constitucionales, obviamente, de Lima. ¿De acuerdo? Puede ser en este caso presentada por la misma persona o en este caso otra. ¿De acuerdo? Sí, que obviamente lo presente representación de ella. En algunos casos, dependiendo, puede ser también interpuesta por intermediación de quién? De la Defensoría del Pueblo, que es este órgano constitucional que busca defender nuestros derechos. ¿De acuerdo? Puede ser interpuesta por escrito, medios electrónicos, verbales, ¿no? Pero tiene que haber ahí, obviamente, un juez o un secretario de juez. ¿De acuerdo? Entre los derechos protegidos se encuentran, pues, el no ser detenido salvo mandato judicial. Imagínate, estás en la calle, ¿de acuerdo? Caminando por ahí y justo aparece una marcha, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, la marcha se pone belicosa, ¿no? Comienza a atentar contra el ornato, comienza a atentar contra la propiedad privada y la policía empieza a reprimir porque obviamente sí, tienes el derecho a manifestarte, pero no a destruir las cosas, ¿de acuerdo? Entonces comienza, pues, no sé, a reprimir y en esa represión empieza a capturar a sujetos que han contravenido a esto y de casualidad que tú estabas ahí de sapo, ¡pum!, te chapan y te meten al calabozo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Te dejan incomunicado por 48 horas. Tu familia no sabe en 48 horas dónde estás hasta que alguien, qué cosa, o algún representante de la Defensoría del Pueblo pregunta por ti, ¿qué haces acá? No, me tuvieron por sapo. Entonces, ¿qué cosa? Se procede, obviamente, a presentar el habeas corpus. Lo puedes hacer tú de manera directa o a través de esta intermediación de la Defensoría del Pueblo. ¿De acuerdo? A no ser qué cosa, tampoco, obviamente, te pueden quitar el DNI, ¿de acuerdo? No te pueden expulsar del país, ¿de acuerdo? Y como te digo, pues no puede ser, en este caso, obligarte a ti a declararte como culpable de un delito, ¿de acuerdo? O en este caso también cuando hay una vulneración de de tus derechos de una manera violenta, ¿de acuerdo? O sea, agresión física, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, eso es en este caso lo que es el habeas corpus. ¿Está claro hasta ahí o no? ¿No se ve la pantalla? ¿Ya la ven? ¿Está claro ahí lo del habeas corpus? ¿Sí? ¿Está claro en este caso? ¿Está claro del habeas corpus? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Listo, chicos, listos. Muy bien. Dejamos en este caso el habeas corpus, ¿de acuerdo? Y nos vamos a la acción de habeas data. El habeas data procede, escucha bien, procede. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando de los derechos en el Perú en la Constitución? Revisen el material de la semana 1 y específicamente lo que dice el artículo 2 de la Constitución. Bueno, como te comentaba, el artículo 2 define 24 incisos, ¿sí? Y que nosotros lo habíamos agrupado por categorías, ¿ya? ¿De acuerdo? Lo habíamos agrupado por categorías para que te puedas en este caso más o menos guiar,
de acuerdo a los derechos que se contemplan o las categorías contempladas. Obviamente, en el caso de los derechos individuales, lo ve el habeas corpus, pero el habeas data precisa ante la vulneración de parte de persona, autoridad o funcionario, ¿de acuerdo? Cuando se vulnera al artículo 2, incisos 5 y 6, que tiene que ver con los derechos de información, ¿de acuerdo? Escucha, ¿y cómo es esto? El habeas data se procede cuando, uno, hay una vulneración de tu información. O sea, se hace acceso público sin tu consentimiento de información tuya. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y dos, ¿de acuerdo? Y dos, ya, ¿de acuerdo? Cuando se hace eso. Y dos, cuando se te niega información tuya de parte del Estado. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué cosa sucede acá? Mira, te voy a poner dos casos. ¿Ya? En el caso número uno, que es, te lo voy a poner cuando se te niega a dar tu información. Entonces, tú vas a una dependencia del Estado a solicitar tu información. Pero ¿qué pasa? La autoridad del funcionario se niega porque, bueno, le caes mal, porque no sé, cualquier ABC motivo puede ser. ¿De acuerdo? Cuando hay esa negación, ¿qué cosa? Tú puedes ir al Poder Judicial y solicitar un habeas data porque se está negando a qué? A darte tu información. ¿De acuerdo? Información. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y dos, ¿de acuerdo? Es cuando se vincula tu información, se ventila tu información, sea por servicios informáticos, públicos, privados, se manda tu información, que lo más importante, afecta a tu intimidad personal, ¿de acuerdo? Tu intimidad en este caso personal, ¿ya? Y pongamos que hay una tercera categoría, que es el tema de toda la información del Estado debe ser pública, salvo la información de qué cosa que contravenga la seguridad nacional. Entonces, habeas corpus, uno, escucha, no me dejan dar mi información, tampoco me entregan información del Estado, salvo lo que contravenga la seguridad nacional. Dos, el caso es cuando, ¿qué cosa? Ventilan tu información sin tu consentimiento. Ahí, obviamente, ¿qué hago? Procedo a qué? A solicitar este habeas, ¿qué? Habeas data. ¿Está claro hasta ahí el habeas data? ¿Sí? ¿Está claro el habeas data? ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí el habeas data? ¿Sí? Ya. Sí, profesor. Continuamos. Nos vamos ahora a la acción de amparo. Ya. Ya hemos visto el habeas corpus que protege los derechos individuales, el habeas data controla todo el tema de la información y el resto de derechos se contempla con la acción de amparo. ¿De acuerdo? Con la acción de amparo. ¿Entiendes? Entonces, procede contra, hay un hecho u omisión de parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos, en este caso por la Constitución, salvo los de habeas corpus y habeas data, como te comentaba. Se interpone también ante un juez constitucional, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y obviamente donde se afectó el derecho, ¿sí? O donde obviamente domicilia el autor de la infracción, ¿de acuerdo? El autor de la infracción. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales, o sea, sentencias. ¿De acuerdo? ¿Sí? No puede ser interpuesta por el propio afectado o por su representante. Puede ser, disculpa, puede ser interpuesta por, en este caso, el afectado o su representante legal. También lo puede hacer, en este caso, la Defensoría del Pueblo, que es un intermediario ahí. Y obviamente prescribe, obviamente, la demanda de amparo dentro de los 60 días hábiles producida la afectación. O sea, en los 60 días de sucedido esto, si el Poder Judicial no se manifiesta, obviamente se anula todo. La garantía, como te digo, busca proteger consigo contra los derechos de la igualdad, evitar hacer discriminado, la libertad de conciencia, opinión, de información, la herencia, propiedad, educación, seguridad social, entre otros. Para que me entiendas. Imagínate que tú eres del culto israelí, ¿no? De los israelitas, los que usan todo pelucones. Y bueno, vas a matricular a tu hijo en un colegio estatal, pero ¿qué pasa? No lo dejan porque en el colegio, obviamente, está prohibido usar cabello largo, ¿de acuerdo? O en el colegio no lo quieren, en este caso lo matriculan ya, supongamos, pero
lo obligan a llevar el curso de religión. ¿De acuerdo? Entonces ahí yo puedo interponer consigo lo que se conoce como ¿qué? Esta acción de amparo, porque están negándole mi derecho a ¿qué? Le están negando el derecho a esa criatura de educación y dos, el derecho a ¿qué? El derecho a su libertad de culto. ¿Entiendes? ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que contempla la acción de amparo. ¿Está claro ahí el tema de la acción de amparo? Sí, profe. Ya. Nos vamos ahora ¿a dónde? Nos vamos a la acción de cumplimiento. Esto procede específicamente con autoridades o funcionarios, ¿de acuerdo? Renuentes, o sea, que no quieren acatar, cumplir una norma legal o acto administrativo, o sea, no quieren cumplir sus funciones, ¿de acuerdo? Y este incumplimiento, obviamente, es perjudicial hacia tu persona y hacia la ley. Entonces, obviamente, tiene como finalidad proteger el derecho constitucional, que es la eficacia de las normas legales o actos administrativos. Se interpone también ante un juez constitucional y cualquiera de la persona podría iniciar este proceso también como por intermediación de la Defensoría del Pueblo. Si el proceso tiene por objeto hacer el cumplimiento de un acto administrativo, solo podrá ser interpuesto por el interesado. Imagínate que yo trabajo en una institución y obviamente pues hubo un acto doloso de parte de esta institución. Me despidieron así arbitrariamente, ¿de acuerdo? Me despidieron consigo en este caso arbitrariamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que va a suceder consigo es lo siguiente. Me despiden arbitrariamente, ¿de acuerdo? Y yo les hago un juicio. Sale la sentencia que lo obliga a esta institución a incorporarme nuevamente en ese puesto de labores, ¿de acuerdo? Entonces yo voy con mi sentencia, pero ¿qué pasa? ¿Se niegan a qué? Se niegan a incorporarme, ¿de acuerdo? Se niegan en este caso a incorporarme, ¿ya? ¿De acuerdo? Se niega en este caso a incorporarse, ¿ya? O como ves ahí en el caso de Ana Estrada, la que obviamente una de las primeras peruanas que se sometió a eutanasia, ¿no? O en este caso la muerte digna voluntaria, ¿ya? ¿De acuerdo? En la cual obviamente pues ya había salido una sentencia de la Corte Suprema, pero de Salud y el Ministerio de Salud se negaban, ¿no? Obviamente a cumplir. Entonces, obviamente se presenta la acción de cumplimiento y la acción de cumplimiento, como te digo, decía eso, ¿no? Que tiene que sí o sí cumplir. Y obviamente se procedió. ¿Está claro hasta ahí con la acción de cumplimiento o no? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Vámonos a la acción popular. Mira, procede por infracción de la Constitución y de la ley contra reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad que lo emane. Chicos, busquen en internet lo que es la pirámide de Kelsen. Ya, la pirámide de Kelsen. ¿De acuerdo? La pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen establece consigo la jerarquía normativa, la jerarquía de las normas. ¿De acuerdo? La jerarquía en este caso de las normas, donde obviamente la norma suprema es lo que dice la Constitución. De ahí vienen las leyes, de ahí vienen las ordenanzas, de ahí vienen los reglamentos. Entonces, esta acción popular procede cuando una norma de menor rango afecta las normas de mayor rango. ¿De acuerdo? Afecta consigo las normas de mayor rango. Esa es competencia en este caso del Poder Judicial, específicamente de la Corte Superior. Cualquier persona puede plantear este tipo de demanda, ¿de acuerdo? Y constituye un proceso de control normativo, que como te digo, busca obviamente el cumplimiento de las normas, protegiendo jurídicamente pues la primacía de la norma superior, sea constitución o ley, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Es muy diferente a la acción de inconstitucionalidad, ya que la acción de inconstitucionalidad se procede cuando una norma de menor rango, de acuerdo a una norma de menor rango, afecta a una norma constitucional, ¿de acuerdo? ¿Sí? Afecta a un derecho constitucional, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se presenta un proyecto de ley o se hace una ley que atenta contra ciertos derechos constitucionales. Entonces, inmediatamente se presenta consigo ante el TC una acción de inconstitucionalidad. El TC, ¿qué cosa va a hacer? Lo que va a hacer el TC es lo siguiente. Va a evaluar y de ahí va a dar consigo una sentencia en el cual dirá, pues, si esa norma o no afecta o no a la norma constitucional.
Si afecta, inmediatamente esa ley, esa norma de menor rango, se desactiva. Pero si no afecta, continúa su flujo natural, su proceso regular. Se tramita ante el TC, puede ser interpuesta tanto por el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial y el defensor del pueblo, así como un cuarto del Pleno del Congreso. También lo podemos presentar, escucha bien, cuando lo hacemos con 5.000 ciudadanos. ¿De acuerdo? ¿Sí? 5.000 en este caso ciudadanos. ¿Ya? También lo tiene la potestad, los gobernadores regionales, los alcaldes, los jefes, los presidentes de colegios profesionales, de acuerdo a la materia de la especialidad. ¿De acuerdo? La finalidad de esta norma, de esta acción, es proteger consigo que la supremacía de la Constitución, ¿de acuerdo? Sobre, obviamente, cualquier norma de menor, en este caso, rango. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros ahí entonces? Acción popular, acción constitucional. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Estamos claros o no? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? Listos. Bueno, chicos, antes de pasar a la Convención de los Derechos del Niño, les voy a dejar un videito y ahí al toque, ¿cómo se llama? Vamos a explicar, en este caso, todo el tema de las acciones constitucionales, ¿no? Que está un poquito más detallado. ¿Ya? Otro videito. Vete un ratito, lo voy a buscar. Por acá yo lo puse, videito. Ahí está. Nuevamente lo voy a poner. Rápidamente vamos a ver el tema de los derechos del niño y del adolescente. Esto se establece a través de una convención que fue en este caso establecida en 1989, en el cual es el primer instrumento que, vamos a decirlo así, jurídicamente vinculante a nivel mundial, que en este caso obliga a los países, en este caso, a cumplir todos los derechos y garantías por el bienestar de las personas menores a 18 años que son considerados niños. Entonces, acá debe haber puro niño, porque son menores de 18 años. Entonces son derechos de individuo en pleno desarrollo físico, mental y social y que obviamente pueden expresar libremente sus opiniones. Hay 4 principios que busca proteger la Convención. La no discriminación del niño por simplemente ser niño, el interés superior del niño, o sea, que goce su bienestar, el derecho a la supervivencia y el desarrollo, que todo se garantice, y la participación de los niños en algunas decisiones, que obviamente va de la mano a no ser excluido por el simple hecho de ser, ¿qué cosa? De ser niño. Chicos, les dejo ahí las claves. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta, ninguna duda? ¿Todo quedó claro? Confirmen. No, Ya. claro. Listos. Nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Cuídense. Que le vaya bien, chicos. Bye.